Buenas tardes para todos en casa, último día del año. Hoy 31, pero ayer 30 de diciembre. Un 30 de diciembre, cuando está finalizando un periodo, una administración, desde el Ejecutivo se declara algo que venía siendo pedido a gritos por una gran parte de la sociedad y también por algunas legisladoras, la emergencia nacional en tema de violencia de género. Que sea justamente un 30 de diciembre. Es algo que merece debate, todas las implicancias políticas que de allí surgen, o tenemos que estar por encima de eso y entenderlo como la mejor noticia para terminar el año. Será un saludo más a la bandera, como supo ser la ley aprobada sin fondos después, la integral contra la violencia de género. ¿Cómo debemos pararnos ante esta noticia? Repasemos primero de qué estamos hablando. El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, confirmó a Secretaría de Comunicación de Presidencia que Vázquez dictó una resolución presidencial en Consejo de Ministros que declara el estado de emergencia nacional en materia de violencia basada en género. La declaración firmada por el máximo mandatario señala que el Estado tiene responsabilidad en la prevención, investigación y sanción de la violencia basada en género, así como la protección, atención y reparación. Sin embargo, la declaración señala que a pesar de los avances logrados en materia de prevención en los últimos años con leyes y nuevas oficinas, la situación actual amerita la declaración de emergencia nacional y la implementación de medidas. Así las cosas, se anunció la presentación del Plan de Emergencia Nacional por una vida libre de violencia de género al gobierno electo que asume el 1 de marzo. Entre otras cosas, también se decidió implementar un programa de intervención en cárceles para varones que ejercen violencia de género. Entre otros aspectos, se ampliará el programa de tobilleras electrónicas mediante la adquisición de 200 unidades más, lo que incrementa el stock a 1.200 tobilleras para todo el país. Bien, las preguntas que planteaba antes de presentar la información, me gustaría que las tomaran como punto de referencia de partida. Pepe, ¿qué pensás? Bueno, varias cosas. Lo primero, que tenemos que estar por encima de las pequeñas cosas, de lo partidario, de si esto es de alguna manera buscar o obtener algún rédito político. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Formalmente el gobierno tiene tiempo hasta el 29 de febrero en el ejercicio del poder. Eso es así. Por lo tanto, el gobierno es hasta el 29 de febrero del presidente Tabaré Vázquez. Me hubiese gustado una ampliación del tema con respecto a dónde se basa esa emergencia en hechos concretos. Tenemos lo de las 200 tobilleras, algo que mencionamos la semana pasada aquí en este programa con respecto a que era ese faltante. Me hubiese gustado algo más, conocer algo más que creo que todavía no está en la página de Presidencia. Me gustaría que se va a aplicar por parte de este gobierno, se aplique precisamente antes del 29 de febrero. Claro, porque por allí también va un poco las preguntas, ¿no? Se declara emergencia hoy y ¿cuándo se empieza a actuar? ¿Es un enunciado y se le pasa el paquete al próximo gobierno? En cuestión de horas. Yo lo que creo es que esto es una medida que se tomó tarde. Y en realidad las 200 tobilleras es como la punta del iceberg. Ahora, no es lo único que está planteado está bien, en este pero decreto. El resto queda muy vago. O sea, del comunicado no entra en otras cosas. ¿Va a adjudicar finalmente fondos? ¿Puede? ¿No puede? Yo creo que no puede hasta el momento disponer de fondos, que es lo que se precisa para armar lo que hablamos el otro día. Los equipos que tienen que estar, la atención, el corrimiento de la evaluación al momento de la denuncia. O sea, a mí me parece que esto es para la tribuna. Perdón, pero me parece que es para la tribuna. ¿Pensás diferente, Eduardo? Yo creo, como dijo Pepe, que tenemos que estar más allá de si eso no es político y si es para la tribuna. Porque estamos hablando de vidas de inocentes y de mujeres y lo venimos hablando hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Era necesario llegar a los femicidios del 24 y 25, que tal como expresa el propio comunicado de Presidencia, parece que detonó y lleva a esta declaración? Yo creo que, lo hablamos en varios programas acá, hay muertes que eran evitables. ¿Con qué? Con el simple hecho de comprar tobilleras. Tenés que declarar emergencia de violencia doméstica para comprar 200 tobilleras. Promulgaron una ley que no le dieron los recursos suficientes para aplicar esa ley. Digo. Bueno, y ahí, si me permiten, porque se puede hacer o no, especial hincapié, según Pepe hay que trascenderlo, también lo decís tú de alguna manera,
según Marta, no, Marta no lo trasciende, el momento en que esto ocurre. Pero recordemos que el poder político en general, y hablo de oficialismo y oposición, todos unánimemente en el discurso estaban de acuerdo, se promulgó esta ley y también estuvieron de acuerdo en que no había recursos necesarios para poderla implementar como se hubiera necesitado. Entonces, acá se puede hablar tal vez más allá de ciertas individualidades, entre ellas mujeres legisladoras, tanto del oficialismo como de la oposición, que el poder político a esto no le dio la trascendencia que merecía. No. Y en general... Es que no, lo tratan como un problema de segunda, porque si tú le decís, sacás la emergencia, sacás la ley, pero no le das recursos, está todo precioso en el papel, pero las mujeres siguen muriendo. Ahora, ¿era necesario que se llegara a lo que pasó el 24 y el 25 para decir la emergencia? Me parece que era bastante antes. ¿Qué opinan por este lado, Diego? También el gobierno ha tenido mayorías absolutas. Ha existido consenso en todos los partidos políticos de atacar esta emergencia, que no es de ahora, es una emergencia que viene desde larga data. Por ejemplo, el tema de la custodia. No es la custodia a la víctima, es la custodia al agresor, que es el que hay que contener. Bueno, eso es debatible. Bueno, pero generar una publicación de las personas que tienen determinadas conductas para también prevenir. Sabemos que ciertos homicidios se pudieron haber prevenido si se hubiera estado la información acertada. En el departamento del Salto han habido ensayos e intentos que se pone la custodia al victimario, justamente para no, porque se entiende que revictimiza a la mujer. Pero es un método, y como hablábamos también, la falta de recursos, el apoyo a la justicia, a los jueces, en el abordaje metodológico de los psicólogos que realizan la valoración la del riesgo, ¿no? Bueno, hay una necesidad que no se tomó a tiempo. Yo lo celebro como bienvenido porque es una necesidad. Ojo, hay un tema de un exceso de violencia en la sociedad en todo su esplendor. O sea, no solamente tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con una violencia que habrá que poner las barbas en remojo, habrá que analizar los factores de violencia de exceso en toda la sociedad. Bien. La violencia, como dice el doctor, es transversal. O sea, hace una semana estábamos hablando de la violencia en el fútbol. O sea, la violencia se expresa en sus distintas manifestaciones y me parece correcto... Pero vamos a volver a poner todo en la misma bolsa y no visualizar la especificidad del femicidio. No, por supuesto que sí, pero del femicidio hace 10 años que estamos hablando con mucha intensidad y parece que la emergencia es recién ahora. Entonces no. O sea, o hubo mucho discurso, mucho planteo de principios, pero vacío, sin contenido, sin protocolo suficiente, sin herramientas suficientes, o lo que estamos haciendo ahora es un reconocimiento de la incapacidad para resolver un tema del que hicimos mucho discurso, pero pocas acciones. Y bueno, el otro día Pepe decía algo que también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Si todas las cosas son prioridades, bueno, no sé cuál es la prioridad o cuál es la urgencia, pero tantas mujeres murieron como niños y niñas desaparecieron este año. Entonces, ojo, me parece muy bien que el gobierno reaccione, que le emita un cheque al próximo gobierno para seguir trabajando en el tema, pero hay muchas cosas para atender en materia de violencia, no solo el tema del femicidio. Ya el femicidio tiene un tratamiento aparte, independiente y diferente al resto de los homicidios que hay en el Uruguay. O sea, hoy en el Uruguay... En cuanto a la violencia en general, ya el gobierno electo sabemos que plantea la emergencia nacional en seguridad. Sí, Victoria, pero acordate de algo. En Uruguay no vale lo mismo matar a un niño que matar a una mujer. O sea, la ley lo castiga de manera diferente, con la figura, que me corrijan los colegas, del homicidio especialmente agravado. Entonces, se han hecho cosas, pero se ve que las cosas que se han hecho o no fueron suficientes o estábamos apuntando a un lado donde no era el correcto. Entonces, ahora empezamos a corregir. ¿Quiere corregir Vázquez cuando ya se está yendo? Bueno, creo que corresponde, porque además en este caso es un pedido, entre otros, de una senadora electa por el Partido Nacional. Me parece correcto que Vázquez lo haga. Pero también me parece correcto que nosotros digamos que es un reconocimiento, una incapacidad, algo que no se pudo hacer o no se supo hacer. Parrado. Yo creo que es declarativo. Digo, a lo largo de los años, yo me formé en 91, 92 y 93, me especialicé en materia de género. Desde ahí para acá, que es mi memoria en el tema, han habido decretos, resoluciones, ministeriales, la ley anterior que se aprueba con la muerte de una familia a martillazos, casi se aprueba a tapa cerrada.
lo hemos vivido hasta el cansancio. Se declara y no aparecen los recursos. Yo hubiese esperado, me encanta el copete, el titular de declararlo de emergencia nacional, sin duda, porque uno eso lo siente. Lo que me parece grave es no hacer una autocrítica en qué nos equivocamos, porque uno lee esta exposición para llegar a una emergencia nacional y dicen, hicimos un montón y pese a ello no funcionó. Lo que habría que analizar es cómo lo hicimos, cuáles son las propuestas, qué nos faltó, cómo funcionan las órdenes de restricción, qué formación tienen los jueces. Y pongo un solo ejemplo para ir a este hilo de historia que trataba de hacer. Gobierno del Partido Colorado, Comisaría de la Mujer, 1988. Gobierno del Partido Nacional, Comisaría de Defensa de la Mujer y la Familia. Gobierno del Frente Amplio, Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género. Adentro, exactamente lo mismo. Seguimos hablando de lo mismo. En algo nos equivocamos. Bien, ahora, si estamos hablando de una emergencia, ¿es tiempo para pensar en autocríticas o es tiempo para ser proactivo? La emergencia te lleva a actuar, después vendrá el momento de analizar. Pero es que ya no, creo que no podemos seguir esperando. Me parece que no se puede seguir esperando, que vamos a seguir juntando números. Digo, una corrección con algo que tú dijiste. Tú dijiste que no se aplica a niños. En el caso de la niña de Rivera que fue asesinada, sí lo tipificaron como femicidio. Ah, la niña sí. La niña sí, porque la ley prevé... Claro. Si fuera un niño, no. Pero si es una niña, Acordate sí. que es hasta los 18, entonces queda una cosa media... Sí. No, esto es como cuando entras a la mutualista, ¿no? O sea, si vas a urgencia y emergencia, hay que actuar sobre el dolor inmediato y tratar de que el paciente no sufra más. Después vendrá el momento de hacer los exámenes, analizar por qué devino ese dolor o esa enfermedad. Pero esto es una emergencia y hay que actuar ya. Por eso te decía también que para mí el criterio es que se emita este decreto de emergencia, pero que se empiece a actuar mañana, hoy mismo. Bueno, uno de los puntos es la reunión que está prevista, ¿no?, ya entre Fiscalía General, Suprema Corte, Poder Ejecutivo. ¿Le suena simbólica o le suena contundente? Me suena al Consejo Consultivo con la ley pasada. Las más altas jerarquías tienen que conformar ese consejo. Acá es lo mismo, vamos a hablar con los popes, con el Olimpo. ¿Sabes qué? Más de uno conoce muy elementalmente estos temas. Hay que ver con los que están trabajando con esto. Hay que hablar con la gente que hace las evaluaciones de riesgo. ¿Qué es lo que precisan? Te lo van a decir enseguida. Precisamos técnicos que trabajen y que ayuden a evaluar. Porque no puede ser Bueno, ¿y hoy hay recursos para poder dar respuesta a esta emergencia declarada? Ver, si vos querés hablar... Los recursos están adentro de una maquinita que se llama Banco Central, que emite los billetes, porque, a ver, la plata viene de algún lado. En los dos últimos meses de gobierno... El tema es direccionarlo. Es un Bueno, gobierno en los que dos se va... últimos meses... Lo podés direccionar. Y ¿Podés? si lo declaraste, se supone que analizaste ese es el lo que tenés punto. que tener para hacerlo. Si no, estás Si mintiéndonos. vos decís, claro, si vos decís Por que eso es te digo, emergencia, esperemos 24 horas a de ver qué algún pasa. lado vas a sacar los fondos para darle el material que precisan. Me preocupa la altura del año, porque todos sabemos que en Uruguay se para todo en los primeros días de diciembre y hasta después de turismo, pero bueno, esperemos que... Sí. Terminaron las Los elecciones y el femicidas presidente salió con no dos se toman efectos, vacaciones, ¿no? Este y el de los medicamentos, ¿no? Terminó el año. Y el agua. Y el agua, ¿no? O sea, tres... ¿Qué pasó antes? El presidente, las medidas, las acciones, el método, los objetivos, educación. Esto se resuelve con educación y recursos, porque también las penas, hace poco se aprobó la ley que aumentó, que fijó penas para el femicidio. ¿Resolvió el problema de fondo? No, lo agravó, porque terminan agrediendo a la mujer, los niños en la vuelta y el hombre se suicida. O sea, de última... Y el retroceso teórico, porque También. uno cuando analiza estos elementos, uno empieza a mirar y ve que cambió del punto de vista ideológico, teórico, se transformó en algo que parece que queda en un espacio estanco que es partidario, y esas cosas no deben pasar con estos temas. Acá lo que nos vemos obligados es a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para que haya menos víctimas? Te tengo que proteger, tengo que tener recursos. Tenemos que vigilar al agresor y en algunos casos con un diagnóstico de riesgo adecuado, capaz que sí, pero no podemos quedarnos con lo romántico y utópico de decir hay que proteger a la víctima, que es donde tiene que estar toda la energía. Si la víctima no está preparada por indefensión aprendida, o sea, no puede ni siquiera defenderse, se puede llegar a bloquear, somos nosotros que le tenemos que dar una respuesta adecuada y no las tienen. Otro de los puntos, y que por acá pasa también muchos de los errores de prevención que llegan al final trágico, es la valoración del riesgo, ¿no? Bueno, y por allí uno de los puntos de esta declaración de emergencia tiene que ver con la instrucción, cursos virtuales, a todos los protagonistas del sistema, ¿no? Bueno, pregunto, ¿quién se va a encargar de eso? ¿Estamos dispuestos a designaciones directas?
exigiremos licitaciones, dan los tiempos, tendrían que encargarse ONGs, ¿cómo lo visualizan? Es que lo veo difícil porque ¿quién va a dictar los cursos? Aparte virtuales, porque los cursos virtuales son para hombres que deciden ejercer violencia o algo parecido. Entonces, está bárbaro, pero ¿qué haces con las situaciones que están denunciando hoy? Porque esos cursos son a futuro, es como la educación, es a futuro, pero tú las medidas tienes que tomar hoy. Y me parece que el hoy no está contemplado. El hoy es, la valoración de riesgo, por ejemplo, tú haces una denuncia y puede demorar 6 meses, 8 meses, a menos que sea una cosa realmente contundente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Las mujeres después se cansan de denunciar. ¿Y quién las sostiene? ¿Los equipos de recepción de las mutualistas, que las ven una vez cada 15 días o una vez cada mes? Tampoco sirve. Hay un mensaje que se está dando donde el Estado se mete en tu casa. Perdóname un segundo, porque estoy viendo acá las imágenes que nos acompañan mientras hablamos, algunas que salen justo detrás mío, entonces las pueden ver otras. Estamos viendo acá imágenes del 8M, las marchas. Recién dijiste mensaje. ¿No viene siendo un mensaje por demás contundente el 8 de marzo en nuestro país? Sí. Pero el mensaje... ¿No había escucha? El mensaje al 25 Estado... de noviembre. Claro, Bueno, el mensaje al exacto. Estado se le viene pidiendo por parte de la sociedad que le decimos, señor Estado, usted encárguese de este tema, de este problema, métase en la casa. Yo creo que hay medidas para tomar, por ejemplo, el MIDES, los asistentes sociales que tienen un conocimiento en determinados hogares, más un cruzamiento con la educación de un abordaje serio sobre esta problemática, va a permitir prevenir y obviamente con los actores jurídicos, fiscalía, jueces, con una incidencia directa en el problema. Incidencia directa han tenido y en muchos casos en forma errónea, ¿no? Recordemos lo que pasó en Artigas con aquella jueza que le dijo al agresor que por segunda vez había incumplido con las medidas de precaución de no acercamiento, vaya para su casa, le pegó en la mano, pórtese bien, y volvió y la mató. Y a los niños que mandaron con los abuelos paternos, los abuelos del Pará, femicida. un detalle no menor de Sí. la realidad. Si yo te pongo una tobillera, ¿por qué es? Porque el diagnóstico de riesgo me hace pensar que hay mucho peligro. Sí, claro. Quiero viajar. Y le pido al juez, mediante el abogado que tenés, que presente un escrito porque voy a salir del país. Me consultan a mí. Y yo le digo, mirá, si te pusieron la tobillera y a mí me consultaran técnicamente, yo digo que no, porque parece muy loco que te saquemos la tobillera. Como a los 20 días me llaman y me dice, ¿sabés qué me sacan la tobillera? ¿Dónde? En la frontera. Ah, mirá. ¿Y por qué no veraneaste acá en Uruguay? ¿Por qué? Ahora, ahí hay un problema de juez, de fiscal, de operadores. De comunicación. Es poco serio. De integración de las políticas y las instituciones. Claro, es muy loco. Sí, Pero Edward. siempre hablamos de lo básico. La evaluación del riesgo, ¿no? Que es una vida humana. Estamos hablando de vidas humanas. Si la evaluación del riesgo indica que las tobilleras es el elemento a proteger, porque desde el 2011 a la fecha se colocaron 7.000 tobilleras y ninguna mujer murió protagonista de violencia doméstica, quiere decir que las tobilleras funcionan. Si el Ministerio del Interior o el Estado no las puede comprar, tiene el sistema para alquilarlas, ¿no? Después otra discusión que estamos... ¿A quién le ponemos la custodia policial? ¿A la víctima o al agresor? ¿No? Entonces, por un tema de seguridad, aquellos que estamos en seguridad, es más fácil proteger a la víctima que al agresor, pero por un tema de que se le coarta la posibilidad a la mujer, debería ser al agresor, ¿no? Entonces, Sí. esas cosas... Ahora, permítame también recordarles, no sé quién, estando aquí una vez, sobre el tema de a quién se le ponía la custodia policial, también nos hacían entender que si hay un hombre dispuesto a matar a su mujer y tiene tobillera, y tiene la custodia policial él, es tan sencillo como mandar a otro a matarla, ¿no? Pero eso también lo puede hacer Sí, con la pero puede pasar tobillera. O de sea, si otra tiene manera. ese nivel de encono, teniendo la tobillera también se sienta en la pasiva a tomar un... y ya está. Yo recuerdo... O sea, no sirve como excusa. No sirve como Yo recuerdo Bien. un caso que me tocó donde venía con la tobillera, la policía, el informe llegaba tarde, se sacaba la tobillera. O sea, existen formas de evasión de la ley infinitas. Entonces, yo creo que hay que proteger a la víctima de la manera que no se sienta más limitada y, por tanto, yendo al agresor. Es decir, la custodia al agresor, no a la víctima. ¿No habrá que plantearse la forma de hacerlo?
porque quizás no sea con un perfil de policía histórico como el que tenemos, uniformado, capaz que tiene que tener otro perfil la unidad donde atiende, otro perfil de desempeño, otras reglas. El diagnóstico de riesgo es características de la víctima, características del agresor, ubicación de la vivienda, lugar de trabajo, recursos que tengo en la zona. ¿Ustedes creen que eso se hace? Le vamos poniendo un tic a cada una de las situaciones porque es tanto el volumen que ese es el diagnóstico de riesgo. Vamos a no mentirnos. O sea, yo comparto lo que dice Edward. Es la vida lo que está en juego. La vida último extremo. Integridad física, daños en hijos, en hijas, víctimas secundarias, historias de suicidio que no entran en los datos de violencia doméstica. Hay de todo atrás de esto. Es terrible. Y parece que estuviéramos jugando. Yo creo que la emergencia, más que nada, también apunta está ahí. planteada, claro, exactamente. Porque si nos vamos a quedar con los números que son muy fríos cuando estamos hablando de vidas humanas, en realidad, comparado con otros asesinatos, puede parecer poco. Estamos hablando de tanto mujeres como niños, niñas y adolescentes, o sea, sectores absolutamente sensibles de nuestra sociedad. Pero hay que apuntar a la cantidad de denuncias previas que hay también por maltrato, por acoso, por infinidad. Y ahí es donde entonces esta declaración tiene un peso simbólico que va más allá de lo que pueda traducirse en medidas concretas, Pero en decís. estos temas, si es simbólico, no sirve. No, porque acá hay que apuntar a lo cultural. Y lo cultural no es simbólico. Pero lo cultural no lo arreglás con una ley. No lo arreglás con una ley, Entonces, exactamente. Y bueno, ese es el tema de fondo. Pero yo creo que yo felicito el pedido de emergencia y la declaración del presidente porque nos lleva a este debate, a que volvamos a insistir. Pero este debate lo comunicar. venimos teniendo Sí, hace cuánto. pero es momento de llegar a un límite y creo que este es el límite. Pero ojo que ese límite fue cuando laburamos por el 321 bis, que salió cualquiera del Parlamento, no era lo que habíamos planteado, y decíamos, qué bien, se va a discutir en facultad. Qué bien, vamos a hablar de violencia doméstica. Le pusimos nombre y apellido, me acuerdo que decíamos. Y no procesaban a nadie, no pasaba nada con ese delito. No subestimemos el valor del debate, doctora. O sea, es una cosa que no lo subestimemos. Porque nosotros, de alguna manera, nos están mirando muchísima gente que el día de mañana lo va a pensar dos veces o por lo menos trabajemos en la parte cultural de esto. Así sea uno. Sí, claro. Y la parte cultural es que nadie es propiedad de nadie. O sea, yo creo que ese es el gran problema que está detrás de todo esto, que lo hemos hablado una y mil veces, ¿no? Hay gente que siente que su pareja es propiedad suya, ¿tá? Y que tiene derecho a hacer lo que quiere y si no, le sesgo la vida, le quito la vida y además después me la quito yo. Y hay un porcentaje de estos crímenes que es muy difícil de detectar. O sea, se puede trabajar sobre los crímenes de las personas que ya vienen perfilándose para cometerlo. Pero hay un porcentaje que es muy difícil porque no se trata de un victimario que haga una carrera delictiva donde pasó de alguien que hurtó a una rapiña y de la rapiña a un homicidio. En general, hay un porcentaje muy grande de personas que cometen el delito una vez sola. Bueno, ojo, la mayoría de las muertes tienen atrás varias denuncias. No, pero no solo eso. Si tú entras a mirar, las víctimas de violencia tienen un historial médico de consultas difusas. Por malestar, por depresión. Bueno, si los equipos médicos realmente actuaran sobre esas cosas, quizás no sería necesario llegar ahí. Y la reflexión que quería hacer es, todos los grandes penalistas siempre dicen que el aumento de las penas no disminuye ni arregla el problema. Y acá se trae un aumento de pena y lo único que se logró es que mate a la mujer, al policía como ha pasado, y se mate a la persona. Entonces, ¿no estamos cerrando el punto? Tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos.